Senadora Kramer tiene la palabra. Gracias, Presidenta. En primera instancia, y aunque me había olvidado, casi no lo hago, pero fui aludida en esos términos por la senadora Moreira, y además en este momento en el que se ha ridiculizado tanta cosa, pero lo que más siento ridiculizado es el ser política, así que estoy muy tentada de volver rápidamente a mi rol de cantante, si me aceptan. Voy a, obligada por el artículo 121 del reglamento del Senado, a solicitarle al Pleno que me habilite a entrar en esta discusión y la votación de este proyecto de ley. Sí, senador Bordaberry. Tenemos la deferencia de la senadora Kramer y proponemos que se le autorice a permanecer, votar y exponer en sala. Muy bien, se vota. En 23. Adelante, senadora. Muchas gracias, Presidenta. Como suele suceder con la cultura en general, es complejo porque se entreveran un montón de capas de la sociedad, entre lo que significan las expresiones artísticas, la construcción social vincular, quiénes somos como sociedad. La cultura es una expresión que nos antecede, nos precede, nos sucederá posterior a nosotros y a nosotras mismas, la construimos, nos construye. Es una cosa muy compleja y la política pública, cuando se le escurre mucho, o sea, cuando la política intenta hacer política, es muy difícil hacer política pública cultural. Las políticas públicas culturales son muy complejas. Esto además no es estrictamente una política pública cultural, o no es solamente una política pública cultural. Es una política pública cultural, es una política pública de derechos laborales, como un montón de políticas públicas que tienen que ver con los artistas culturalmente, tiene que ver con el trabajo. Pero hay una parte que para mí es fundamental, que es un proyecto de ley que establece una responsabilidad con los recursos públicos. Y para mí ahí, yo me detengo ahí, porque hay una confusión acá que incluso quiero quedarme con que es una confusión. Todo recurso estatal interviene de algún modo en determinadas condiciones. Y toda vez que la política pública resuelve cómo gasta, cómo invierte sus recursos, está definiendo cosas. Construye normalidad todo el tiempo. Y no solo lo hace como reparación. No es cierto que solo toma decisiones por reparación. Amplía oportunidades, diversifica cosas, direcciona cosas. Yo al menos promuevo, milito, dejé de cantar para promover políticas que no solo intervengan sobre el daño, ¿no? O sea, sino que construyan condiciones para una sociedad mejor. O sea, para elegir una sociedad que me guste más. Voy a hacerlo como muy... Es eso lo que ¿no? Entonces, si yo tengo un recurso estatal, el recurso estatal ya está generando una condición. Yo puedo asumir todo lo que implica ese recurso que pongo o no. ¿Puedo hacerme cargo de lo que hago con ese recurso o no? Y yo voy a ir un paso más. No, sí,
creo que habría que decidir un montón de cosas más. Y creo que esos recursos estatales, en los festivales, y me hago cargo de lo que digo, yo no sé si no tendría que evaluar cuántas veces un mismo grupo puede tocar en el año, porque de verdad, para mí, los recursos estatales en ese tipo de cosas están para ampliar oportunidades, diversificar la creación, abrir puertas a nuevas generaciones y procurar que tanto talento no nos quede afuera por estar mirando siempre para los mismos lados. Entonces, acá estamos agarrando un pedacito de la cuestión que tiene que ver con que en la construcción de la sociedad, sin dudas, las mujeres han ido quedando fuera de los escenarios, sin dudas, y no han estado. Entonces, pero ni siquiera me quiero detener en esa parte porque esa parte ya la sabemos. Y de esa parte además es de la que nos agarramos para ridiculizar y discutir y poner como en unas contraposiciones que no nos llevan a ningún lado. Discutamos el fondo del asunto. Es plata del Estado y sí, estamos resolviendo en qué la gastamos y quiero que me justifiquen, en tal caso, ¿por qué sí está bien resolver la grilla en un camino y no en el otro? Porque la grilla igual la estás resolviendo. No es verdad que no la estés resolviendo. Y yo entiendo el derecho del público a escuchar, por supuesto que lo entiendo. Y que la libertad de la gente a escuchar es lo más importante del mundo. Tanto lo entiendo, tan a favor de eso estoy, que nada me importa más que ampliarle absolutamente lo más posible el abanico de posibilidades de lo que escuche. Porque la libertad de elegir lo que escuchas y lo que le llega son 3 cosas para escuchar, es mentira, no elige lo que escucha. Le estoy dando 3 cosas y tiene que elegir entre 3 cosas. Su libertad es una libertad muy acotada. Si va a elegir, que elija. Que elija. Dele 300 cosas y que elija. Dele 3000. Infinito. Yo lo que más querría es que tenga infinitas cosas para elegir. Y que elija. Yo no le estoy obligando en la oreja a escuchar lo que no quiere escuchar. Es un festival y hay... O sea, yo no quiero ir, pero, o sea, en esto de escuchar a la gente, vayamos a festivales cuando se sube al escenario algo que no tenían pensado escuchar. Y preguntémosle a la gente lo que le pasa cuando escucha cosas que no tenían pensado escuchar. Los invito a eso porque es precioso. Es precioso. Bajen del escenario con una cantante, con cualquiera de las que están ahí. Bajen del escenario, acompáñenlas a recibir las bellezas que dice la gente cuando bajan del escenario y alguien se les acerca y dice, no te conocía, qué lindo lo que haces. La verdad, no tenía ni idea de lo que estabas haciendo y cómo te llamás, porque no saben cómo te llamás, y la música que vos hacés, ¿qué es? Y se le abrió algo. O no le gustó lo que hiciste y chau, hasta luego. Pero tampoco le gustó lo que hizo otro. Y sí, es plata del Estado y quiero que como políticos tengamos la responsabilidad de resolver en qué se gasta la plata del Estado. Y honestamente creo que no es solo un tema de mujeres o de hombres, no es solo un tema de mujeres o de hombres. Y es esto que digo y me hago cargo. Creo que, por ejemplo, tendríamos que, yo qué sé, no estoy diciendo que por ley, pero autorías e intérpretes. Yo qué sé, vas por los festivales del interior, canciones que adoro, pero en un mismo festival, escuchás 6 versiones de la misma canción. Me encanta la canción, me encanta, pero a la gente que fue a ese festival, en 30 minutos de escuchar algo le diste 6 veces lo mismo. O sea, me estoy yendo de tema, pero no me importa, es una cosa que suelo hacer. Pero, o sea, si estamos hablando de la libertad de elegir y la libertad cultural,
aportémosle a la diversidad cultural. En este caso en particular, este proyecto le aporta un tipo de diversidad cultural. Pero avancemos en la diversidad cultural en términos generales y avancemos en pensar en los recursos estatales como una ampliación de oportunidades para diversificar la creación y para abrir puertas a las nuevas generaciones. ¿Por qué esto abre puertas a las nuevas generaciones? Porque ver como posible algo te modifica. Esto modifica la idea de lo posible. No solo repara desigualdad en el sistema existente, transforma el sistema de lo posible. Entonces, estas medidas no solo benefician a las artistas a las que alcanza, nos beneficia como sociedad en su conjunto. Nos beneficia como sociedad en su conjunto. Y no porque fabrique la subjetividad, que también es algo que se dice, tipo, esto no fabrica la subjetividad, cambia las experiencias. Y al ampliarnos las experiencias, nos da mayor libertad de construir nuestras subjetividades, que no es lo mismo. No es lo mismo fabricar la subjetividad que permitirnos ampliar nuestra capacidad de crear la subjetividad. De elegirnos, de elegir y de elegirnos. Y voy a decir algo más de la grilla, porque hay una cosa muy importante de la grilla, de este tipo de festivales y de este tipo de eventos. Son grillas con cachés muy económicamente, son grillas importantes en la vida de los artistas. Son grillas importantes. Entonces, estar en estas grillas no es solamente, es estar en las grillas importantes en términos de existir para la prensa, estar en las publicaciones, circular, existir para la gente, que te vean muchas personas. Pero también es existir en esas grillas en términos económicos. Existir en una de esas grillas, te tirás un rato si existís en esas grillas, en términos económicos de artista, laboralmente. Tirás un rato cuando existís en esas grillas. Entonces, y existir en esas grillas te aumenta los otros cachés. Entonces, no es solo existir en esas grillas como un... hay que entender lo que significa existir en esas grillas. Entonces, y no podemos pretender que existir en esas grillas solucione todos los problemas de fondo, de grabar y de todo eso, no lo va a solucionar esto. Pero como no se lo pedimos a ninguna política pública, no le podemos pedir a ninguna política pública que solucione todos los problemas de fondo. Pero igual ayuda, porque como existir en estas grillas es una solución económica distinta, también ayuda a financiar. Y como existir en estas grillas ayuda a que te vean otros, te ayuda a que otros te ayuden a... O sea, también te da no soluciona los problemas de fondo, no. ¿Se le puede pedir una cosa sola que solucione todos los problemas? No. ¿Una política pública sola? No. Pero todo ayuda, de a granito come la gallina y engorda. Y la grilla son 2 o 3 granitos. No es un granito tampoco. Las grillas estas de los festivales aportan bastante. Entonces, gracias por estar ahí arriba, porque sobre todo están ahí arriba, hay una cosa a la que nos hemos acostumbrado acá. Gracias, perdón. Le pido a la mesa... No puede dirigirse a la barra, senadora, continúe. Le pido disculpas, presidenta. Quiero decirle, presidenta, que me enorgullece, porque nos hemos acostumbrado a que estén vacías las barras. Me enorgullece que en las barras hoy, no a que estén vacías, digamos, porque ha habido eventos en los que hay gente, pero nos hemos acostumbrado a que no haya tanta gente en las barras. Particularmente me enorgullece que en este momento estén las barras con personas, sobre todo porque sé, por lo que dije en el principio, y por haber pedido en el artículo porque supe estar en algunos de estos colectivos cuando se iniciaban ciertas peleas por estas cosas. Me enorgullece cuando los colectivos no abandonan o sea, cuando insistentemente, a pesar de las negativas de un montón de cosas, siguen buscando. Esto no soluciona bajo ningún concepto
un montón de los cambios y las transformaciones que hay que generar, y me enorgullece saber que hay personas comprometidas con cambios en esta sociedad para bien. Me emociona siempre. Las políticas públicas construyen la normalidad. Las cosas que son evidentes a veces precisan esa ayuda para que se hagan evidentes. Y para que lo evidente se haga evidente, primero, muchísimas veces se necesita la sorpresa. Esta es una de esas leyes que trata de establecer que esa cosa de la sorpresa de quién es, primero la sorpresa de quién es esa señora en el escenario, pero la sorpresa de ver en ciertos espectáculos ciertas expresiones artísticas, las sorpresas, distintas sorpresas. Suena raro, me acabo de dar cuenta que hago política para que desaparezcan ciertas sorpresas. Me acaba de gustar esa definición de mí misma. Gracias, Presidenta. Voy a votar esta ley con alegría. Gracias, senadora.